El regreso de Nixon Moreno, después de 10 años de ausencia de los Andes venezolanos, de haber estado este periodo en el exilio, responde a un requerimiento que hace la organización en la cual milito, que es el M13, y en consulta con otras organizaciones combatientes, con algunas organizaciones políticas, y dada la coyuntura que está atravesando la lucha por la democracia en Venezuela, había cumplido un proceso de trabajo internacional que se me había encomendado por algunas fuerzas de la resistencia en materia de denuncias sobre los derechos humanos, lograr la solidaridad y el apoyo de otras organizaciones y partidos latinoamericanos, y siempre hemos estado comprometidos con lo que ha sido en Venezuela uno de los procesos más difíciles que haya vivido en los últimos años la lucha de liberación y democracia, comparada contra como fue la resistencia contra el fascismo, lo que fue la resistencia en Chile, lo que fue la resistencia en Sudáfrica contra la apartheid. Ha sido la resistencia por la democracia en Venezuela contra el modelo totalitario que se intentó imponer a sangre y fuego desde la llegada del comandante Chávez al poder. Mi regreso a Venezuela, todo regreso a Venezuela en estas circunstancias y con un aparato de inteligencia y represión como ha diseñado el régimen de Maduro, implica ciertos riesgos. Lo he dicho y lo diré siempre desde el mismo momento en que las circunstancias me obligan a salir de Venezuela. Decidí que regresaba porque había dejado mi corazón en estas tierras y fundamentalmente en mi espacio vital, que son los Andes y que es Mérida. Y a veces en política o a veces en estrategia, lo que tú planificas, las circunstancias pueden modificarlo. De tal manera que ha ido siendo la dinámica la que fue construyendo el regreso, y el riesgo que he asumido es el riesgo que asumen todos los hermanos venezolanos todos los días frente a los peligros que implica el desgobierno que existe en este momento en Venezuela. Gracias al apoyo de mi organización y de organizaciones aliadas, de compañeros, ¿verdad? Y de amigos que gracias a Dios tienen esta resistencia en el mundo entero, logramos llegar sanos y salvos, y que sigamos teniendo la bendición de no caer en manos del adversario, pero hemos dicho que si eso correspondiera, nosotros estamos listos para el martirio y estamos listos para asumir la circunstancia que nos toque. Lo más importante en este momento es demostrar nuestra campaña de desafío, demostrar nuestra determinación, y que la peor cárcel que puede haber es el miedo. Decidí no entrar como el compañero Manuel Rosales. Primero debo decir que Manuel Rosales es un gran líder de la democracia venezolana, es uno de los artífices de la lucha combinada del voto y la organización popular. Manuel Rosales representa una gran organización como es Un Nuevo Tiempo, y su partido le pide regresar a Venezuela. Manuel jugó un papel clave en las relaciones internacionales para la lucha en la democracia en Venezuela, pero cada dinámica de cada exiliado es distinta y por razones distintas. Manuel ha asumido un riesgo tremendo, no me extraña en él, un hombre temerario, un hombre valiente, muy consustanciado con el pueblo zuliano, como nosotros lo somos con el pueblo andino. Siempre lo llamábamos la riqueza de la diversidad, ¿no? Que la gran fortaleza de Venezuela era la diversidad. Y cada exiliado, cada combatiente por la libertad tiene una dinámica distinta que se vincula mucho al proceso, al tránsito vital, ¿no? En mi caso todo el mundo sabe mi proceso y las dificultades que tenemos
Nosotros somos una organización más pequeña, con una característica combativa distinta. Nosotros no buscamos escenarios que no sea la necesidad de confrontar, de combatir en el espacio que sea y con las armas que sea al régimen de Nicolás Maduro Moros. Hay quienes siempre nos dicen o nos pudieran decir moderación. El pueblo venezolano está viviendo ya no una crisis. El pueblo venezolano está viviendo una catástrofe humanitaria. El rígido control sobre la información que se desarrolla en Venezuela oculta en gran medida lo que está pasando. Puedo hablar por el Estado Mérida, lo que está pasando en el hospital universitario, que era uno de los puntas de lanza de la medicina y del avance de la medicina en Venezuela, hoy colapsado, cerrado prácticamente, sin agua. Mueren nuestros niños en nutrición, el campo del Estado Mérida totalmente arruinado. No estamos produciendo hortalizas, no estamos produciendo papas, éramos el primer estado en papas y hortalizas. Prácticamente la desocupación hotelera total, producto de la inseguridad. Y por supuesto, así está el resto del país. La crisis, más que manejarla en términos económicos, ya pasó y ha entrado en un punto de no retorno, porque ha afectado todos los elementos de la vida: la alimentación, la seguridad, la medicina. Y debemos hablarle con un sentido histórico a nuestro pueblo. La única voz que tenemos los pobres para defendernos es la rebelión, la rebeldía, lo que ha sido nuestra historia como pueblo, que aguantamos y aguantamos hasta que un día decimos basta. El pueblo de Venezuela se expresó el 6, quiere la salida de este régimen, quiere cambios fundamentales, apostamos por las salidas constitucionales previstas en nuestra Constitución y decimos: mientras el señor de las tumbas, el señor de la muerte, Nicolás Maduro Moros, y el narcoterrorista, jefe del cartel de los soles, Tarek El Exami, se sostenga en el poder, las 7 plagas de Egipto serán pocas a lo que nos está pasando los venezolanos. Vamos a ser transparentes, no podemos vivir de espejismo. Mientras estos dos señores estén en el poder, las transformaciones reales en Venezuela son imposibles. Nos van a seguir pasando cosas peores que las que nos están pasando. Por eso nosotros decimos que allí están los mecanismos de la Constitución. Vamos a acompañar a la Asamblea Nacional en las decisiones históricas. Creemos en un proceso de reconciliación, creemos y estamos convencidos que aquí ya no hay un pueblo opositor, aquí ya no hay un pueblo chavista, que hay una nación que quiere cambios, una nación que quiere dejar de sobrevivir para vivir, una nación que quiere que se acabe la guerra, que quiere que se acabe la muerte, una nación que quiere que haya alimentos, que tengamos una vida normal, que nuestros hijos y nuestros abuelos podamos tener una vida de entorno que nos permita ser como cualquier otra nación y no esta tragedia que estamos viviendo. Y estos dos caballeros son los arquitectos del desastre perfecto. No tienen idea de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque respondieron siempre a intereses que no representaban a Venezuela. Y ellos fueron puestos allí por los históricos enemigos de Venezuela, por quienes odian a Venezuela. Lo primero que hay que rescatar y hay que decirle a nuestro pueblo es que los elementos más importantes para desnudar esta verdad ha salido de periodistas valientes,
La primera en denunciar el cartel de los soles con pruebas fue la periodista Patricia Poleo. Pero luego fueron funcionarios de Estado que salieron de Venezuela quienes aportaron pruebas. Y la señora Cilia Flores y el señor Tarek El Aissami, utilizando el aparato de propaganda del Estado, han presentado una retórica antiimperialista, ¿verdad? Una retórica de la leyenda negra de los gringos malos y nosotros los buenos, ¿verdad? Pero señores, en ese odio ciego del señor Tarek El Aissami, lo que él representa los intereses sirios en este lado del mundo, en ese odio loco contra los Estados Unidos que justificaba el envío de enormes cantidades de droga a los Estados Unidos, pero por supuesto que Estados Unidos se iba a defender. Y ahora los Estados Unidos, la justicia norteamericana, tiene elementos de prueba y de convicción, por lo cual sabemos no solamente la captura de los sobrinos, que es algo espantoso, sino la cantidad de funcionarios y la última denuncia de quien es el brazo ejecutor del señor Tarek El Aissami, que es el general Reverol, que qué lamentable, porque Reverol fue un buen estudiante de la Guardia Nacional, fue un buen oficial, fue un buen cadete, haya caído en esta perversidad como es narcotráfico. Hay que decir la valentía de la Conferencia Episcopal Venezolana, que pese a la guerra que diseñó el Estado contra la Iglesia, siempre se mantuvo firme en la denuncia contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra la persecución. Entonces, estamos que hay funcionarios del Estado, que existen fiscales que saben qué está pasando, hay mandos importantes de la Guardia Nacional y de los organismos de inteligencia venezolanos que están en desacuerdo que se haya utilizado sus instituciones, porque inclusive pueden ser chavistas y pueden decretarse antiimperialistas, pero que nosotros no podemos meter a todo el mundo en un mismo saco. Aquí está ya señalado quiénes son los jefes del cartel de los soles. Aquí ya está señalado cuáles elementos. No hay que ser un experto en inteligencia para saber todo lo que utilizaron los sobrinos de Cilia Flores en ese proceso. Palacio de Miraflores, casonas, instalaciones, hangares de la Presidencia de la República para esa perversidad. Mire, yo lo he dicho siempre, eso nunca termina bien, porque imagínense ustedes las miles de madres que sufren que sus hijos consumen droga o los delitos asociados a la droga, el homicidio, ¿verdad? Esas maldiciones de esas madres para esos delincuentes. Aquí Tarek El Aissami se apoderó de la infraestructura del cartel que dirigía Maclay y que dirigían otros narcotraficantes que fueron asesinados en el territorio venezolano. Entonces, esas conexiones, porque lo vivimos con Montesinos, claro, Montesinos es un niño de pecho al lado de Tarek cuando fue ministro del Interior, se usaron porque ellos creían que esto nunca iba a pasar, que el poder era eterno, como todos los que siempre han tenido poder en el mundo, y que las cosas no se iban a saber. Entonces, le quieres mandar droga a los Estados Unidos y bueno, y quiere que Estados Unidos no se defienda, y cuando Estados Unidos se defiende, entonces ellos sacan el cuento de la lucha asimétrica, el cuento de que los marines van a desembarcar en Venezuela, el cuento de que nos van a invadir, el cuento del antiimperialismo. No, yo lo he dicho y lo sostengo, yo reto a Tarek El Aissami, al Pollo Carvajal, al general Reverol, que es una vergüenza para la Guardia Nacional, que es una institución que tiene mucho que darle al país, a que pongan un pie fuera de Venezuela. La estrategia del gobierno de Hugo Chávez, que fue una estrategia diseñada en La Habana, que implicaba la toma, el control de los medios de comunicación para crear una hegemonía comunicacional, que en realidad es unos medios de propaganda, no de comunicación. Y luego pasaron a un diseño perverso, que es que estos jeques
estos ricos boliburgueses a comprar medios que sirvieran a la propaganda del Estado. Así hemos visto cómo el jeque de Aragua, el señor Tarek, ha comprado medios, revistas, ha comprado radios, intentó comprar una planta televisora como fue Televen, socio de un importante canal de noticias, y el caso del Universal. Al final, ¿de verdad creíamos, o de verdad ellos creyeron que la resistencia democrática o que los venezolanos se iban a quedar de brazos cruzados? Y surgieron medios alternativos, y el Nacional, que es una institución en Venezuela, que ha estado en el ADN de la historia de nuestro país en los últimos años, demostró que la prensa libre es una de las bases fundamentales de la democracia. ¿De qué le sirve al régimen tener tantos medios de comunicación si nadie los ve? Porque hoy por hoy la verdad siempre será dicha, por mucho que sean nuestras tragedias y grandes nuestras angustias, ni una sola reivindicación puede ser buena si el costo es la libertad de expresión. Nosotros hemos dicho que en el regreso de la democracia no podemos permitir que esos medios y aquellos que claudicaron, como el caso de un empresario que fue capaz de traicionar inclusive la moral occidental, aliándose a los enemigos de Occidente, a todos los elementos anticristianos, como fue el caso del señor Cisneros, que pretendió ser parte de ese proceso que intentó el modelo socialista de enajenarnos a partir de construir y convertir a un ciudadano en soldado que recibe una orden, la procesa y la cumple. Por eso hemos dicho que también debe investigarse, y tenemos las pruebas, y en qué registros se hicieron, y a través de qué bancos movieron, y cuáles fueron las cuentas, los montos, los abogados, cómo se presionó. Y desde el punto de vista legal fueron ventas ilegales, porque se presionó, se coaccionó a través de la fuerza del Estado, a través de organismos de seguridad, a través del secuestro de familiares de esos dueños de comunicación, para que se investigue que muchos de esos medios, y en su gran mayoría, fueron comprados con dinero proveniente de la corrupción del Estado y del narcotráfico. Hoy nosotros podemos saludar, porque esa es la historia de la humanidad, la libertad siempre vence. Como Miguel Enrique Otero, como Alberto Federico Rabel, como los periodistas en el exilio, Patricia Poleo, Nelson Bocaranda, Miguel Rondón y tantos otros periodistas que pasaría el día diciéndolos, aún al costo de la persecución, aún al costo de muchos periodistas que ni siquiera pueden comer en este momento, periodistas jóvenes de las nuevas promociones diciendo verdades, periodistas que han sido capturados por publicar un Twitter, que han sido torturados en los servicios de inteligencia del gobierno. Y ahí ha vencido la libertad. Entonces, no podremos lograr un proceso de perdón y reconciliación mientras estos medios de comunicación, y alguien tiene que decirlo, no sepamos cómo, de qué manera fueron adquiridos. Otros grandes medios de comunicación sabemos que fueron adquiridos con dinero del narcotráfico. Aquí pasaron cosas tan espantosas, y pasan cosas tan espantosas, que quienes se han trazado como una política mesiánica
destruir nuestra civilización occidental, nuestros valores de la democracia, nuestras iglesias, nuestra forma de vida, nuestra concepción de familia, como es el caso de la República Islámica de Irán. Se prestaron las instalaciones del Gobierno Nacional de Comunicación para la planta televisiva que transmitirán para América Latina. Aquí se usaron los medios de comunicación del Estado para hacer apología del terrorismo, para difundir las imágenes de cómo se crucifica y cómo se asesina a cristianos en Oriente Medio. Para quienes hablaban contra nuestra nación, para quienes quisieron hacer un proceso de reingeniería social y construir otra forma de unidad social, trasplantar otros valores que no eran los valores de familia, de república, de fe, de que éramos venezolanos, de que nos fundamos como nación, y usaron y permitieron que se usaran medios de comunicación del Estado y los que se compraron con dinero en narcotráfico. En el futuro inmediato, los medios de comunicación tienen que ser lo que están llamados a ser una democracia, o el rol que juegan los medios de comunicación en las democracias del mundo, y no que pertenezcan a políticos, no que pertenezcan a un hegemón, a una corriente ideológica que esté en el poder en el momento. Los medios de comunicación son el equilibrio en la democracia y siempre deben ser la voz del pueblo. Nuestra lucha con el señor Tarek El Exami, nuestra lucha contra el señor Tarek El Exami nunca ha sido personal. Ha habido un manejo propagandístico por parte del régimen de querer presentarlo así. No. El señor Tarek El Exami ha sido un delincuente desde siempre. Y esto es una lucha de normas y valores, de principios y de fe. Y esa estructura, que muy pronto la vamos a desnudar, desde las conexiones internacionales hasta las conexiones en Venezuela, el que terroristas que han asesinado a hermanos cristianos y musulmanes hayan tenido nacionalidad venezolana, que le hayan dado pasaporte en Venezuela, que le hayan dado cedulación, que hoy los tengan escondidos, es simplemente una cosita a todo lo que este señor, cuando fue ministro de Relaciones Interiores, viceministro de Relaciones Interiores, presidente de la FCU de Mérida, diputado al Congreso, director de Cedulación y Pasaporte, director de la 10, responsable internacional del Partido Socialista de Venezuela, le hizo daño a la República. Este señor diseñó una estrategia que le dio resultados en lo inmediato, pero cuyas consecuencias sabemos que hubieron reclamos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de hombres cercanos al presidente Chávez, que le decían: ministro, usted no puede dar más de 10.000 cédulas, si irá a ver a quién se la están dando, porque está trayendo usted criminales de todas partes del mundo. Ministro, debe tener cuidado con los pasaportes. Han agarrado a varios terroristas en Centroamérica, en Europa, con pasaportes venezolanos. Ministro, hay que tener cuidado en la relación con el narcotráfico. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, en gran medida, pese a que algunos me han dicho Nixon, eso no es tan así, que yo estoy convencido que fue capaz de engañar al propio presidente Chávez. Porque todas las capturas eran imaginarias. La droga que capturaban era imaginaria. Y cuando se empezaron a producir esa oleada de crímenes, esas cosas espantosas que se comenzaron a hacer, que los delincuentes ya en Facebook subían los asesinatos, los secuestros, cuando se produce durante su gestión esa cosa espantosa que se desarrolló, se desbordó la delincuencia, este criminal, que no es venezolano, este señor Tarek, ¿qué dijo al país?
que eso era invento de la prensa, que eso era invento del imperialismo, que eso era invento de la CIA. Y logró su objetivo. Miles y miles y miles de hermanos venezolanos salieron al exterior, venezolanos en 52 países produciendo exitosamente, trabajando, que tenían que estar aquí. Hoy familias desmembradas, ancianos que no tienen a sus hijos para que los cuiden, hijos con sus padres afuera, porque sabemos lo difícil que es emigrar ahora, producto de la inseguridad. Lo lograste, lo logró este delincuente. ¿Pero al costo de qué? ¿O era que pensábamos que la gran fortaleza de Venezuela, porque así planifican estos tipos que no tienen los valores judeocristianos como los nuestros, del perdón, del reconocimiento al otro, de respetar a la familia? Yo solo puedo dar una muestra de la perversión de este señor, lo que le hizo a la familia de Isea, a su hermanita y a su mamá. Esas cosas no las hacemos los cristianos, esas cosas no las hacemos los seres humanos, ir contra la familia, o lo que intentaron hacer con mi hija, o el asesinato de mi madre. Esas cosas son imperdonables a los ojos de Dios. Lo que es grave, y ahí es donde está la moral del Estado, es que esto no son denuncias de carácter político. Yo quisiera que en la Asamblea Nacional y los diputados del Partido Socialista, porque aquí el chavismo va a seguir existiendo y yo estoy convencido que hay un proceso de renovación, de debate dentro de las fuerzas chavistas. Porque ¿cómo le explican a la izquierda en América Latina que en el caso, por ejemplo, del Pollo Carvajal amance la fortuna que amansa? ¿O cómo le explican los palacios que tiene el señor Tarek El Examí en Mérida, los complejos de playa, los centros comerciales, la infraestructura económica que maneja, bancos, medios de comunicación, un propio equipo de inteligencia, un propio equipo de matones, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que de verdad el pueblo chavista iba a amparar estas sinvergüenzuras. Traicionaron principios que enarbolaba la propia revolución. Y una de ellas era la austeridad, la igualdad, pero que era simplemente retórica propagandística. Hoy, la derrota que sufrieron electoralmente en Mérida y en el resto del país no va a tener comparación para lo que aquí viene. Aquí hay un pueblo que se va a rebelar contra esa forma de saqueo, contra esa forma de perseguir. Aquí hay un pueblo que quiere paz, y lo digo, la paz no se mendiga, la paz se conquista, y la paz la hace el pueblo movilizado. Yo quiero decir, y las denuncias que ha hecho el ministro de Comunicación y algunos personeros del régimen sobre que los cuerpos de seguridad me han ayudado y protegido. Miren, ustedes saben, como lo sé yo, y lo sabe el país, que aquí las primeras víctimas de esta delincuencia han sido los funcionarios policiales. El verdadero enemigo de la Guardia Nacional no son los estudiantes, no es el movimiento popular, no es el movimiento de resistencia. Son los verdaderos enemigos de la República, la delincuencia. Y uno de nuestros trabajos fundamentales, porque sé que hay oficiales, tropas, que están convencidos de que la Guardia Nacional tiene que jugar un papel para lo cual fue fundada, su génesis. Las Fuerzas Armadas de Cooperación, la Guardia Nacional, era fundamental en Venezuela precisamente para combatir
a la delincuencia organizada, el secuestro, el agreviato, el robo. Pero hoy estamos hablando de bandas que controlan territorio, que controlan barrios, urbanizaciones, que tienen a nuestro pueblo atemorizado. Y nosotros queremos ser dignos en decir esto. No hay diferencia entre un terrorista de ISIS que mata, corta cabezas, crucifica niños, y un delincuente en Venezuela que mata, roba y secuestra, decapita, corta manos, quema, hacen lo mismo. Deben de recibir la misma respuesta que Naciones Unidas y que los países de una coalición de más de 30 países han hecho contra estos criminales. En Venezuela debemos plantear una unidad del pueblo, sus instituciones y sus fuerzas armadas y policiales para combatir esta delincuencia. Este país se está desangrando. Nuestra nación se está desangrando porque 2 o 3 individuos que están en el poder se niegan a dar cambios. Entonces, la gran mayoría del país, por no decir todo, que quiere una transformación, que quiere que se acabe la delincuencia. Entonces, ¿qué? No podemos hablar, no podemos decir que esto tiene que pasar. Y los más de 2 millones de venezolanos que están en 52 países en el mundo entero, que lo que saben es vivir en su patria, que esta economía medianamente se mueve por los 10, los 20 dólares, los 15 dólares, los 30 dólares que logra mandar su familia que está afuera. Porque lo que hay que decir es que los venezolanos que están afuera la están pasando negras, duro. Están haciendo cualquier oficio. Y no como el gobierno hace propaganda de que los que están afuera son los ricos. No. Los venezolanos que están afuera la están pasando mal. Trabajando noche y día. Y no porque trabajar noche y día sea malo. No, cuando digo que la pasan mal es porque todo o en su gran mayoría quisiera estar en su tierra, donde nacieron, con su familia, como somos los venezolanos, entre amigos y entre familia. Entonces, la palabra suena fea, o a veces no nos gusta, o es una terminología que quisiéramos sacar del lenguaje venezolano. Pero contra la delincuencia, los venezolanos debemos decretar una guerra. Toda la fuerza pública y los venezolanos debemos hacer una guerra contra la delincuencia. O ellos terminarán llevándose lo más hermoso de nosotros, que son nuestros hijos. Si existe dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela un deseo realmente de reencontrarse con algunas de las bases que les queda, deben ser los primeros en pedir que los ministros, y sobre todo el señor Ramírez, quien dirigió PDVSA por tantos años, y quienes dirigieron el Banco Central de Venezuela, y los delincuentazos que dijeron Cadivi, vayan a la Asamblea Nacional y expliquen lo que todos los venezolanos queremos saber. ¿Y qué queremos saber los venezolanos? ¿Qué hicieron? Las enormes fortunas que le entró al país. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué lo hicieron? ¿Cómo lo justifican? Expliquen por qué tienen cuentas multimillonarias en el exterior. Que expliquen en las casotas que viven, las mansiones, las casas que tienen en la Florida, las casas que tienen en el Caribe, la grosería de los yates, esos que se mueven con esa enorme infraestructura de escoltas, policías que debieran estar al servicio del pueblo, esa vulgaridad en la que se convirtió la dirección del Partido Socialista. Eso no es un partido socialista.
Eso es una de las peores enfermedades de un partido, que es una élite enriquecida y que vive de la base. Si es mentira lo que decimos, queremos que los ministros vayan a la Asamblea Nacional y le den la cara a Venezuela. Chávez debe revolcarse en la tumba y el Libertador debe revolcarse en la tumba, como decimos en criollo en Venezuela, cada vez que estos tipos, estos ladrones, estos bandidos, usan la esfinge del Libertador y la imagen de Chávez para tapar las vagabunderías. Es una burla, y un burdo recurso propagandístico. O es que nuestros hermanos o podemos vivir o van al supermercado con la imagen del presidente Chávez. No han aprendido. Es increíble, pero no han aprendido. Por eso están condenados a su destrucción. Porque han visto todo lo que les ha pasado y siguen cometiendo los errores. Solo que la gran mayoría de venezolanos no podemos dejar que nos arrastren al hueco con ellos. Los venezolanos hemos decidido vivir y vamos a conquistar la vida y la libertad. Y los vamos a derrotar. A ellos, los bandidos, los saqueadores de la República.